Después de varios días de negociación, la semana pasada, legisladores del Partido Republicano y Partido Demócrata en ambas cámaras del Congreso de los Estados Unidos aprobaron lo que ahora es la Ley de Ayuda, Alivio y Seguridad Económica por el Coronavirus. 500 mil millones de dólares de esa ley se otorgan para préstamos a empresas, así como estados y gobiernos locales que están atravesando dificultades fiscales en este periodo de la crisis. Los otros 1.5 billones de dólares de esta ley, la más grande en su historia, corresponden a gastos y recortes en impuestos para paliar los efectos económicos de la crisis. Por ejemplo, el estado de Mississippi está pagando actualmente $275 mensuales por seguro de desempleo. Las personas elegibles para este seguro de desempleo son aquellas que tienen ingresos inferiores de $75,000 al año. Tómese en cuenta que la media de la población en Estados Unidos recibe más o menos la mitad de $75,000 al año, y además que los costos de vida en ese país son bastante altos. Además, el proyecto original introducido por el Partido Republicano en el Senado de los Estados Unidos era por un monto de $1 billón. Para los demócratas era criticable que, según ellos, este paquete de ayuda estaba muy orientado al salvamento de grandes empresas que a su criterio no eran elegibles para ser rescatadas. En cambio, se estaba dejando de lado las ayudas a la clase trabajadora y además que se estaba descuidando la atención de los hospitales, que durante la crisis no están bien equipados para atender el numeroso caso de personas infectadas por coronavirus. Llama la atención, por ejemplo, el caso de la congresista Nancy Pelosi, presidenta de la Cámara de Representantes, que argumentaba por un subsidio de $1,500. Otros congresistas demócratas, por ejemplo Alexandria Ocasio-Cortez, junto a otros de sus compañeros, presentó un proyecto de ley para que se incluyera un salario básico universal. Este es un salario que se pagaría mensualmente a cada familia elegible para paliar los efectos económicos de la crisis por un periodo más largo. Pero argumentaron algunos legisladores republicanos que propuestas de ese tipo podrían dar incentivos a las personas para que no buscaran trabajo. Algunas personas en el Partido Demócrata argumentan que no se debería de dedicar parte de esos montos al salvamento de empresas grandes en los Estados Unidos. Argumentan que, por ejemplo, las aerolíneas. En los últimos 5 años, las aerolíneas, uno de los sectores más afectados por la crisis del coronavirus, han tenido ingresos muy altos. Esos ingresos altos, las aerolíneas los han utilizado para invertir en la recompra de sus propias acciones, con lo que aumentan los ingresos de los altos directivos de estas empresas. Pero al mismo tiempo las empresas en estos últimos años han incurrido en deudas bastante altas. Entonces, los detractores de la propuesta que se incluya a empresas grandes como las aerolíneas cuestionan el potencial riesgo moral que estarían incurriendo estas empresas. Entonces, para detractores de la propuesta que se salve a estas empresas, se debería de focalizar esos gastos, en lugar de esas grandes empresas, focalizarlo en la clase trabajadora o las personas de menores ingresos.